Hoy no es cocina, hoy no es receta, hoy es celebración. Hoy celebramos 2 años del Tequeño. Hola amigos, miren, hoy venimos a celebrar. Y es una cosa que yo he comentado muchísimas veces en mis talleres de emprendimiento. Los hitos se celebran. De hecho, es un error clásico de nosotros los emprendedores no celebrar aquellas pequeñas cosas que al final han construido la gran historia, el gran discurso de lo que somos nosotros. Uno en el día a día del emprendimiento se olvida y entonces uno no va viendo cuál es la evolución real de lo que uno ha venido haciendo. ¿Y qué estamos celebrando hoy? 2 años del programa del Tequeño en este canal de YouTube. Entonces yo quiero contarles un poco, no solo la importancia que tiene un programa como el que hicimos del Tequeño, sino inclusive los por detrás, lo que había detrás de eso. Nosotros teníamos mucha emoción con el nacimiento de este proyecto del canal de YouTube. Este es un proyecto que nace finalizando el año 2019. Arrancamos el año 2020 desde una casa preciosa donde yo vivía a montar estudio y empezar a grabar material. Obviamente cuando uno tiene un canal de YouTube primero tiene que hacer algo de material para que si se presentan condiciones complicadas, que se presentaron, ya les voy a contar eso, tener siempre una reserva. Para que se hagan una idea, yo estreno cada jueves religiosamente un programa aquí en el canal de YouTube, pero siempre tenemos unos 5 o 6 adelantados, bueno, por si acaso no se puede grabar una semana. Entonces nosotros teníamos un material grabado y uno de los que grabamos que era muy importante para nosotros era el Tequeño. Ahora, el programa del Tequeño era un programa festivo, en donde varias personas tenían que cocinar al mismo tiempo, en donde intercambiábamos, en donde estábamos haciendo, aprendiendo qué sé yo, a doblar la masa alrededor del palito de queso del Tequeño, etc. Y de repente, ¡paf!, lanzan la pandemia, marzo, con ese programa a punto de salir, un programa lleno de gente sin tapaboca, lleno de gente sin distancia social, y lanzan pandemia en marzo del año 2020. Por lo menos aquí en Chile en ese momento fue súper feroz, es decir, no se podía salir, se necesitaban pases muy especiales para poder salir a la calle, y lo que tenemos en la mano era un programa prepandémico. Un mes previamente lo habíamos hecho. Entonces en abril del año 2020 tomamos la decisión, después de una discusión de grupo, un grupo además que está naciendo, un grupo que está asustado, que no sabe por dónde viene el proyecto. Obviamente después de 2 años y medio este proyecto ha madurado y evolucionado mucho, pero como grupo tomamos la decisión de sacarlo con una pequeña introducción mía en donde yo explicaba que el programa había sido prepandémico y por eso estábamos sin tapaboca. Entiendan además el contexto. En ese momento la paranoia era triple, nadie sabía hasta dónde iba a llegar la pandemia. ¿Por qué queríamos lanzar el programa del Tequeño? Esa es una discusión por la cual yo he escrito mucho. Para mí era como un punto de honor que en un canal de YouTube que le está hablando el mundo, pero que obviamente está hecho por un venezolano y en donde yo quiero que la gente aprenda a hacer también lo que nosotros hacemos, es decir, no solamente los venezolanos aprender su propia cocina, sino el mundo entender cuál es nuestra cocina o nuestra manera de ver la cocina, porque no necesariamente es cocina tradicional todo el tiempo, sino también la manera en que uno ve la cocina. El Tequeño pasa a ser fundamental porque yo siento que es un símbolo y los símbolos se tienen que proteger. Es decir, el Tequeño objetivamente es una receta muy fácil, como todas las recetas. Es una receta al final de un palito de queso envuelto en masa y frito, que es visto así hasta una pizza fácil. No, es que la pizza lo que es una masa ahí redonda a la que uno le pone lo que quiere encima. Entonces estás viendo que uno puede llegar a simplificar profundamente el discurso de un plato o llevarlo, ya que toqué la pizza, a un discurso que tiene que ver con orgullo, origen, defensa y una cantidad de valores que en términos antropológicos son absolutamente fundamentales para generar orgullo, para generar de alguna manera lo que uno es. Entonces, este Tequeño, bueno, hay una discusión muy importante y es que hay que defender 2 cosas. Su nombre, es decir, cada vez que nosotros vendemos un Tequeño fuera de Venezuela y lo llamamos palito de queso, nosotros estamos cometiendo un error. Porque eso es como que un peruano le dé miedo decir ceviche porque no lo van a entender y empiece a llamar eso pescado curado en limón. ¿Por qué? Sí, lo importante es entender la palabra ceviche. O como que, no sé, el mismo italiano le den pena decir, o a un mexicano le dé pena decir taco
porque dice, no, no me van a entender, porque el taco puede ser otra cosa en otros países, y puede ser el taco del billar, y puede ser el taco de un zapato. No lo llamemos taco, llamémoslo masita doblada rellena. Hasta ahí llegó el plato. Entonces por eso es tan importante la defensa de un nombre que tiene una razón histórica. Nosotros sabemos que se llama Tequeño porque se hizo inicialmente en una ciudad que se llama Los Teques, y aunque el nombre existe en otros lugares, como existen nombres iguales en muchos lugares del mundo, por ejemplo Perú, ya que lo nombré, tiene una versión de otra cosa, que es otra receta que no tiene nada que ver. De hecho son dim sum asiáticos como chinos, como empanadita. Bueno, ellos lo llaman tequeño porque la gente le pone nombres a las cosas y de la casualidad que también se llama tequeño. Pero sí tenemos que defender el nombre, pero además, que es el otro punto, las tradiciones se tienen que aprender en casa, aunque después tú las compres. Es decir, si es un elemento tradicional, es bastante importante aprender a hacerlo por una razón básica. Porque si solamente se lo dejas a la industria, que no está mal, yo miles de veces compro tequeños hechos y congelados. Me parece perfecto. ¿Para qué ponerme yo a hacerlo si otro lo está haciendo bien? Y de paso estoy ayudando a otro emprendimiento. Pero el punto acá es que aunque yo le compre a otro el tequeño, a un emprendedor o una emprendedora, yo también tengo que aprender a hacerlo, porque lo que es terrible es cuando un pueblo olvida cómo hacer sus propios platos. Entonces no solamente es un tema de defensa del nombre, sino defensa de la tradición de aprender a hacer las cosas. Por eso era tan importante hacer esta receta. Mi versión, y esa palabra mi, yo la voy a encomillar, del tequeño, en realidad es una receta, mira, usando una vieja palabra de mi generación en Venezuela. Las nuevas generaciones obviamente tienen sus propias palabras, pero en el argot, vamos a decir, de mi infancia, uno decía fusilar. Cuando uno se copiaba algo de alguien, me fusilé tal receta, me fusilé tal idea. Bueno, en mi caso yo me fusilé la mezcla de la masa, es decir, el concepto de la masa, de un chef venezolano que yo admiro mucho y que tiene muchos años fuera de Venezuela, actualmente vive en México, que se llama Alonso Núñez. Alguna vez Alonso me enseñó a hacer la receta, tal cual como yo la enseñé a hacer hace 2 años aquí en el canal, que es una receta bien curioso, una receta que primero apela a líquidos calientes y luego con el tiempo técnicamente yo fui entendiendo que no es lo mismo una masa amasada con agua fría que con agua caliente. De eso lo saben inclusive los chinos para hacer algunas de sus crepes, cambia completamente la elasticidad de la masa, sino que además tiene leche, tiene agua y tiene aceite, es decir, la mezcla de líquidos apela a aceite también, y el aceite obviamente funge como grasa dentro de una masa y por lo tanto le da una crocancia particular y le da una textura absolutamente particular a ese tequeño, y cosa que yo agradezco muchísimo cuando aprendí a hacer esa receta de Alonso, y lo dije, yo en el canal me acuerdo perfectamente haber dado el crédito que le correspondía al chef Alonso Núñez por esa receta. Capaz Alonso también se la fusiló de otra persona. Ahora, el punto acá, que es también de nuevo muy lindo, es que yo quiero que entendamos algo de las sutilezas detrás de aquello por lo cuales los pueblos se especializan. Yo he hablado muchas veces de la ensalada capresa como un ejemplo de lo que les voy a decir. La ensalada capresa es una cosa que es absolutamente tonta. Son 5 ingredientes crudos, ni siquiera cocidos. Una rueda de mozzarella, una rueda de tomate, una hojita de albahaca, un poquito de aceite de oliva y un poquitico de sal y se acabó. Y estoy contando la sal como uno de los ingredientes. Y uno puede comerse una capresa mala porque la gente puede ser descuidada, o bien, o el tomate lo cortó hace mucho rato y ya está como mustío y oxidado, o la hoja de albahaca agarraste la más fea y casi comida, o la mozzarella no la cuidaste bien en agua y estaba deshidratada, o babosa, o vieja, el aceite de oliva era de mala calidad y está amargo. Entonces inclusive algo tan elemental como una ensalada que tiene 4 o 5 elementos crudos puede quedar mal. Bueno, esas sutilezas también pasan en el mundo del tequeño, es decir, uno puede simplificar, vulgarizar una receta como el tequeño y llamarla simplemente, no, eso es lo que es un palito de queso envuelto en masa que se fríe, o uno entiende que hay masas de masas, que hay masas que son levemente crujientitas como la mía, que hay quesos de queso, que hay proporciones inclusive, es decir, el tequeño tiene como el tamaño perfecto. Cuando el tequeño es muy chiquito es pura masa y cuando es muy grande es puro queso.
y se pierde completamente la elegancia de la proporción entre la masa y el queso. Por eso todos los pequeños buenos del mundo tienen prácticamente el mismo tamaño, porque en cocina la proporción es una cosa absolutamente básica, la relación que tiene que ver entre un elemento y el otro elemento. La masa lamentablemente ha ido degenerando en muchos emprendimientos, especialmente en emprendimientos, hacia una masa que parece más bien masa de pan, masa de cachito, que es un tipo de pan que hacemos nosotros los venezolanos, masa que queda inclusive a veces levada, esponjada, y por lo tanto uno ahí lo que no se está comiendo un pequeño. Eso es como cuando uno se come una pizza que no tiene la masa, la textura de la pizza. Por lo tanto, de nuevo hay una sutileza muy importante, no solamente en el tamaño, sino en el tipo de la masa. El enrollado, para que la espiral sea una cosa absolutamente elegante, pero además que parta con una vuelta que garantiza que no se salga el queso por las puntas. Hay toda una técnica alrededor de cómo se debe hacer el espiral. De hecho, yo soy un pedazo de torpe. En ese programa lo acepté. En ese programa yo conté el nivel de torpeza que tenía yo para poder hacer un espiral. Con el tiempo, y gracias a ustedes, me he ido quitando el miedo de las masas. Yo le tengo terror a las masas, pero justamente por amor a este proyecto terminé haciendo un día, qué sé yo, un pan de jamón, ya envuelvo mejor las masas, mire, gracias a ustedes, o los pequeños. Pero sí, efectivamente uno nota cuando hay una buena mano detrás de un pequeño bien envuelto, porque además es muy bonito, es un trabajo manual. Por mucho que uno pretenda industrializar el proceso de un pequeño, ese momento, que es el momento del enrollado, es un momento totalmente manual. Y hay gente que es capaz de hacer, no sé la cantidad exacta, pero con toda seguridad, decenas por hora de pequeños enrollados a la perfección, sin que pueda mediar industrialización. Y ese grado de artesanía, de nuevo, también es fabuloso. ¿Qué otro elemento tiene el tequeño? Que es una vieja discusión. Yo siento que el tequeño debe ser frito, no horneado. Yo sé que mucha gente, por miedo al aceite, termina planteándose que debe ser horneado, pero es que eso de nuevo es una cosa como muy de nosotros los occidentales, buscar las panaceas, creer que porque lo horneamos entonces ya cambiamos de hábitos de vida. No, los hábitos de vida son los hábitos de vida, y de vez en cuando te dan una licencia y te comes un tequeño. El problema del tequeño no es que sea frito, el problema del tequeño es que te comes 20 tequeños, 10 tequeños, y al mismo tiempo además fuiste muy desordenado el resto del día. Pero eso es una licencia, como comerse cualquier cosa en la vida, y por lo tanto hay que comérselo como es, y hay que comérselo agradable, que es frito. No estoy discutiendo que hay gente que le gusta horneado, y lo respeto, pero nuevamente voy al punto de que, chicos, no va a ser lo mismo, vamos a hablar al revés, pues, una pizza frita que una pizza horneada. Es decir, todo tiene su técnica que lo considera ideal. El queso en un tequeño es clave, porque un tequeño no es mozzarella, no es ni siquiera mozzarella de mozzarella stick, como la que hacen rebozada los norteamericanos y la fríen, porque el queso del tequeño es un queso que debe ofrecer resistencia, chillar un poco, así, sonar un poquito así, no estirarse como si fuera una mozzarella, pero al mismo tiempo no ser totalmente sólido. Por lo tanto, tiene que ser queso venezolano. Es decir, el queso del tequeño es queso por una fórmula que históricamente hemos aprendido a hacer los venezolanos. Entonces, si ustedes lo analizan hasta este momento, estamos hablando de un queso, de una masa, de una forma de enrollar, de una técnica de cocción, de una proporción, y todos esos conjuntos hacen que ese plato tenga un valor gastronómico, técnico, que hay que asir, que hay que aprender, más allá de todo lo otro que tiene. Bien, lo más bello que le pasó al proyecto del tequeño fue una idea del equipo que está detrás de este canal de YouTube. Este canal de YouTube no es un hito. Este canal de YouTube, de hecho, es el proyecto que inventó un grupo que se llama Sofrito Creativo, y que obviamente siempre los invito a ustedes a seguirlos a ellos en las redes, @sofritocreativo. Bello nombre, por cierto. Ese es un grupo de venezolanos en Chile, pero que vienen de la industria, digamos, históricamente, de muchos años además, de la industria de la cinematografía, de la producción audiovisual, pero además que es totalmente conceptual. Sofrito Creativo, de alguna manera, se encarga de conceptualizar gastronómicamente proyectos. No solamente estoy hablándolos en términos
visuales, no solamente estamos hablando de un canal de YouTube, estamos hablando de campañas completas alrededor de un producto gastronómico. Y cuando ellos me presentan a mí este proyecto, que era el enésimo proyecto que me presentaban para YouTube, fue la primera vez que yo hago clic y digo, wow, aquí estoy hablando con gente que habla igual que yo, que piensa igual que yo, y por lo tanto aquí sí puede surgir algo porque se puede generar un matrimonio. No estoy hablando desde la arrogancia, no estoy hablando de que rechacé otros proyectos porque no pensaban como yo. Es que este es un proyecto muy intenso, que necesita un matrimonio y por lo tanto tiene que haber una coherencia entre ambas partes. Sofrito Creativo, que en ese momento, bueno, mentira, nosotros no seguimos siendo los mismos, dos Alfredos y un Eleazar, Alfredo Ceñini, Alfredo Ramón y Eleazar. Oye, se me olvidó el apellido de Eleazar, ya me acordaré ahorita. Ya me acordé, Eleazar Parra. Al final uno a los amigos le dice por el nombre como que se olvida de los apellidos muchas veces. Bueno, Eleazar, Alfredo y Alfredo deciden y me plantean y me dicen, si hacemos un pequeño challenge, ¿qué es eso? Yo pareciera que soy un experto en redes, pero también hay un tema generacional. Yo soy un hombre de 56 años, tampoco es que ando pendiente de TikTok o de challenge. Y hace 2 años menos, entonces me dicen que estaba yo como empezando a entender YouTube. Y me dicen, pero ¿y si hacemos un pequeño challenge? Y yo, bueno, ¿qué es eso? Bueno, invitamos a la gente a ser pequeño. Oye, eso fue así como que me hablaran de poesía, porque ahí viene el otro punto. No solo con el que inicié. Qué bello que la gente aprendan a hacer sus propios platos aunque después se los compren a otros. Ya vamos a hablar de emprendimiento. Sino que yo siento que nuestros hijos tienen que aprender a cocinar. Yo soy padre de 3, ya grandes, ya voy camino para ser más bien abuelo si algún día me dan esa alegría que no me la quieren dar. Pero en todo caso, es una receta ideal para los hijos. Y claro, yo le hablo también mucho a la diáspora, no solamente a quienes están en Venezuela. Hay muchos venezolanos que salieron con niños pequeños que están creciendo en otros países y aprender con ellos a hacer un tequeño no solamente es juguetón, es bonito, porque al final es bien bonito ser un tequeño, no es particularmente peligroso, o sea, no es que te estás enfrentando a una receta en donde podría darse situaciones graves de peligro con cuchillo o con quemaduras, es decir, si tú controlas el momento de la fritura tú como padre, prácticamente es una receta segura, pero además de eso te permite hablar de un país con esos hijos con los que estás haciéndolo, porque no hay fiestas sin tequeño, no hay bodas sin tequeño y hay toda una cantidad de dichos asociados a ese plato. Por lo tanto, ese niño o esa niña que está creciendo en otro país, con otra cultura y que se le ha ido alejando el país de sus padres, de repente puede en la mesa, aprendiendo a cocinar una receta, reencontrarse con una cultura desde aquellas historias sabrosas que sus padres le están contando. Por lo tanto, para mí era poético que a mí me plantearan el pequeño challenge. Bueno, y qué emoción, es la vez que yo he sido más viral. Es decir, el pequeño challenge cogió un vuelo que yo no me lo esperaba. Empezaron a llegar con el hashtag pequeño challenge escenas de personas haciendo tequeño de prácticamente cualquier lugar del mundo donde había una persona venezolana viviendo. Es más, la hija de una amiga mía italiana, que ella es italiana y nunca ha ido a Venezuela, y la hija menos, la niña debe tener unos 11 o 12 años, me ha mandado un video de Torino, de Turín en Italia, donde la niña está haciendo un tequeño y además hablando en español, que era emocionante. La niña se ve que se aprendió el discurso en español para contármelo. Era absolutamente emocionante ver el vuelo que estaba tomando Tequeño Challenge en ese momento y cómo la gente aceptó un reto de vamos todos a ser tequeños en el mundo. Eso es, mira, me erizo, totalmente erizado, solamente recordando 2 años después lo que yo les estoy diciendo. Y finalmente, lo otro que tiene precioso el proyecto del tequeño, precioso, es que generó emprendimiento. Y eso para mí ha sido, y para el equipo de Sofrito Creativo, ha sido, oye, embriagador. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Viejo, ese programa se emite, se estrena hace 2 años en uno de los momentos más duros que puede haber tenido un emprendedor pequeño, incluyéndome. Es decir, es un momento en donde el mundo se paralizó por al menos 1 año, paralizado. En este momento ya aprendimos a convivir con la pandemia, gracias a la vacuna, de hecho, o sea, se masificó la vacuna y todos pudimos volver a salir a la calle, pero en ese momento no ni sabía lo que iba a pasar y mucha gente se quedó sin trabajo, muchísima gente.
en lo que las empresas empezaron a cerrar y a mandar gente a su casa a trabajar, también despidieron muchísimas personas. Personas que acababan de emigrar, personas que tenían poco tiempo de haber emigrado también, o personas simplemente que habían emigrado y se quedaron sin trabajo. En Venezuela fue durísimo. La crisis del año 2020-2021 en Venezuela fue feroz, pero feroz por culpa de la pandemia. Y de repente me empiezan a llegar mensajes. Oye, Sumito, gracias a tu programa del Tequeño, porque al final es el valor de la explicación desde el punto de vista académico. Gracias a tu programa del Tequeño, yo estoy vendiendo tequeños y he podido salir a media o mejor o peor adelante. Y sé de gente cercana que empezó a hacer tequeños por mi receta y ahora hace recetas miles de veces mejor que las mías, porque hay una amiga a la que le compro de hecho y las saborizan, etcétera, y tienen emprendimientos ya bastante consolidados. Y de alguna manera qué bonito que este canal que ustedes apoyan, porque ustedes me apoyan a mí desde sus views, ustedes me apoyan a mí compartiendo el canal, ustedes me apoyan a mí suscribiéndose en el canal. De hecho, lo confieso, esa es lo digo con toda sinceridad, es una frustración para mí. Yo veo canales que tienen cualquier cantidad de suscriptores, pero pocos views de los programas. En cambio me pasa al revés. Tengo programas que tienen 500.000 views, pero nunca tengo los suscriptores. Es como que la gente entra, mira, pero no se suscribe. Ustedes no saben el valor que tiene para mí que ustedes le den suscribirse y que de paso es gratis. Pero ese apoyo de usted, se lo comento por si usted me está viendo en este momento y no se ha suscrito, suscríbase, que a mí me hace falta. Pero ese suscribirse de ustedes, ese comentar de ustedes, ese mirar de ustedes, que es un apoyo al canal, también ha resultado un apoyo a emprendedores, porque al final, después de ese pequeño challenge y después de esos emprendimientos que surgieron a raíz del programa del Tequeño, yo nunca volví a dejar de tener esa mirada. Cada vez que yo hago cualquier programa acá, por dentro pienso, esto le está haciendo bien o le podría hacer bien a alguna persona. Esto lo podría hacer esa persona con sus hijos. Esto cuenta una historia. Esto podría convertirse en un emprendimiento. Y es impresionante. Es una visión totalmente distinta de un canal de YouTube que surgió a raíz de un programa muy específico que fue el del Tequeño. Así que bueno, queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos 2 años después. Todavía con un canal fortalecido para rato y celebrando un hito absolutamente fundamental. Esto es el Tequeño y este canal es como un tequeño. Gente unida, gente alrededor de un plato, gente alrededor de una mesa. Suscríbanse que esto apenas está comenzando.